Fondo, con Marisa Rivera. ¿Qué tal? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a Fondo en Mega Noticias MX. Hoy con un tema que tiene que ver con la violencia de género. Se trata de la violencia vicaria. Miles de mujeres, quizá podemos hablar incluso de millones, que lo enfrentan sin saber que se trata de esta forma de violencia. Pero, ¿qué es la violencia vicaria? ¿Quién la comete? ¿Quiénes son los más afectados? En el país se castiga la violencia vicaria. Esto es A Fondo, violencia que mata. Pues muchas gracias por estar en una emisión más de A Fondo. Un espacio para el debate, para el análisis precisamente a fondo, hoy con el tema, ya les decía, violencia vicaria, y para pues entender todo lo que tiene que ver con esta forma, con esta nueva modalidad de violencia, nueva porque es un término reciente, no porque ocurra recientemente, por supuesto. Damos la bienvenida a nuestras invitadas de hoy. Está Patricia Olamendi. Ella es doctora en Derecho, es feminista, es activista, es cofundadora de Mujeres en Plural y nosotras tenemos otros datos. Está también Jennifer Seifer, espero pronunciarlo correctamente. Sí. Ella es cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Son invitadas de lujo, así es que pues se augura un buen programa. Para entender y llevar un orden en el programa, lo hemos dividido en 4 bloques. El primer bloque será ¿qué es la violencia vicaria? En un segundo bloque, hijos rehenes de los padres. En un tercer bloque, desigualdad legal. ¿Es una ley segregaria? Y finalmente, conclusiones. Así es que empezamos con este primer bloque. Hay diferentes tipos de violencia en nuestro país, ya están los feminicidios, la violencia física, psicológica, económica. Esta violencia vicaria es poco conocida, ya lo decía yo, no porque no sea recurrente, pero realmente las mujeres a veces no saben que se trata de violencia vicaria. Así es que, ¿qué es la violencia vicaria, Jennifer? Gracias, Marisa. Pues mira, la violencia vicaria es, como tal, la definición, la palabra vicaria significa por sustitución, y es una violencia que se ejerce hacia las mujeres a través de nuestras hijas e hijos. Es decir, después de haber vivido nosotras una serie de violencias que empiezan muchas veces desde el noviazgo, en el matrimonio, decidimos romper con este ciclo de violencia, decidimos decir, ya no queremos esto para nosotras, ya no queremos esto para nuestros hijos, denunciamos, nos separamos, nos divorciamos, cual sea el estatus en ese momento de la relación, y lo que sigue es una violencia peor, en donde empiezan ahora a agredirnos a través de nuestras hijas e hijos. Como ya no lo pueden hacer de manera directa, lo hacen a través de las personas que más queremos para podernos seguir causando daño y, lo más importante, para seguir ejerciendo control y poder por encima de nosotros, que es lo que normalmente hace un agresor, o que lo que quiere lograr es seguir ejerciendo este poder y control que tenía al ejercer la violencia de manera directa, ¿no? Es la violencia, una de las violencias más crueles, y una de las frases que usan estos agresores después de que se estudió durante 10 años por parte de la persona que le dio el nombre a esta violencia, dice que pues es la violencia que te deja muerta en vida y pues te mata sin tocarte un solo pelo, porque es muy cierto, excepto de los casos en donde vemos que ya ha ocurrido en temas de feminicidio y en temas de la misma agresión hacia los hijos, ¿no? Considerar que es como un tipo de violencia invisible, considerando y en la lógica que cuando una pareja se separa, se divorcia, es casi frecuente en esta sociedad mexicana que ocurran estos conflictos y ya se ha como que normalizado. Es decir, se divorcian, comienzan los problemas, las amenazas, te voy a quitar a los hijos, no los vas a poder ver. ¿Es como invisible esta violencia, Pati? Bueno, esta violencia siempre ha existido, Sí, como claro. tú lo decías. De hecho, muchas de las motivaciones de las mujeres para no romper relaciones violentas
tiene que ver con la amenaza que los hombres hacen sobre si te separas de mí, te voy a quitar a los hijos, nunca los vas a volver a ver, voy a matar a tus hijos. O sea, este tipo de situaciones, digamos, que ha existido todo el tiempo. En México se consideró como parte de la violencia familiar que ocurría al interior de los hogares. Pero la dimensión que toma este fenómeno es que efectivamente ya es una violencia que por primera vez en México cobra un sentido de un delito independiente, es decir, más allá de la violencia familiar. El otro problema es todo lo que produce alrededor. Y en México, también hay que decirlo, nuestros jueces, nuestros ministerios, agencias de ministerio público, fiscales, policías, es un tema que nunca documentaron. O sea, se basaban fundamentalmente en la violencia que se ejercía contra las mujeres y no la que se ejerce de manera reiterada contra los hijos en todos los momentos, porque desde el momento que un niño, una niña es testigo de una violencia contra la madre, ya existe una violencia. Del momento en que la niña o el niño son amenazados también con nunca volver a ver a la madre, ya existe esa violencia. Es decir, hemos pasado como invisibilizado, efectivamente, podemos decirle, una violencia tan grave que se ejerce contra las niñas y los niños y que la verdad, por supuesto, repercute en la madre. Ahí, digamos que ahí hay dos víctimas directas e indirectas que sufren esta forma de violencia de manera cotidiana. Y en nuestro país es muy común porque además muchas veces los jueces de lo familiar o de lo penal, e incluso sabiendo que el padre es un agresor, que ha amenazado, que ha señalado, etcétera, ponen la custodia al padre, obligan a la convivencia de los niños y las niñas con el padre, cuando en realidad es un peligro esta convivencia. Entonces, creo que es muy importante este reconocimiento, el trabajo que han hecho las organizaciones que han impulsado esto para visibilizar esta problemática, pero sobre todo para generar una conciencia en la sociedad, porque hay mucha complicidad en estas cosas. Y esto es importante decirlo. La madre del agresor que dice yo te ayudo a llevarte los niños, el pariente, el hermano, el amigo. Entonces todo contribuye. Entonces lo que tenemos es un conjunto de personas asociadas para hacer esto posible, en prejuicio siempre de la mujer, ¿no? O sea, como una manera, yo diría, de castigar cuando una mujer decide romper una relación violenta. Gracias. Damos la bienvenida a nuestra tercera invitada de esta tarde, noche. Ella es Yasmín Montpellier. Ella es psicóloga clínica, es psicóloga también en forense y pues ella, he escuchado, he leído algunas conferencias tuyas, Yasmín, en donde señalas que la violencia vicaria no tiene sustento científico. Se ha hablado mucho de este tema con colectivos, con mujeres que han dedicado muchos años a estudiar y a luchar por la equidad de género, por la lucha de las mujeres. ¿Por qué no tiene sustento científico esta violencia vicaria, Yasmín? Hola Marisa, hola a todas y gracias por el espacio. Mira, hablando de equidad, como lo mencionaste, primero no hay sustento científico porque no hay ninguna metodología científica apegada realmente al método que pueda comprobar que únicamente, digamos, las mujeres, como lo presenta este concepto, solamente las mujeres sufren o solamente las mujeres aman respecto a los hijos. Si bien es cierto que hay violencia hacia los hijos y hacia las mujeres, también hay violencia hacia los varones, por eso hay una violencia familiar, o sea, está tipificada, pero no podemos decir o creer que sesgando, ¿no? Y diciendo que solamente
un sector de la población, en este caso mujeres o en este caso hombres o niños, son los que son los únicos afectados. No hay forma de que eso, ninguna prueba científica lo pueda realmente sustentar. El tema que nos ocupa es que realmente no ha habido como tal un diálogo abierto, un debate realmente con argumentos para poder llegar a un punto que yo creo que aquí todos convergemos. El asunto con la protección de los niños, niñas y adolescentes. Eso a mí me parece que cualquiera, aquí presentes y los no presentes, están de acuerdo que se necesita proteger más a los niños, que están viviendo violencia, que ese es el grupo más vulnerable y más vulnerado por su naturaleza de desarrollo y que no se ha podido el Estado mexicano proteger y asegurar realmente su protección, independientemente de los temas o de las varias formas de violencia que les aquejan, entre ellos la violencia familiar, que finalmente es generada por los adultos, en este caso mujeres, varones, abuelos. No únicamente el miembro de la familia agresor, digamos, siempre va a ser el varón o el padre. Y cuando hacemos este tipo de sesgos, lo que dejamos de ver es que no estamos protegiendo a los niños y a las niñas realmente de la violencia, porque los comportamientos de violencia no son exclusivos de un solo sexo, si le quieren llamar así, de hombres o mujeres. En este caso, la violencia es un comportamiento que se va degenerando y generando por varios factores. Entonces, no podemos únicamente mirar desde ahí y creer que así vamos a proteger a los niños y las niñas y adolescentes, porque lo que olvidamos son varios problemas que están enfrentando los niños. Los niños están siendo judicializados, están yendo a lugares de convivencia, no son aptos para ellos, que viven un proceso de 3 años, 4, 5, 8 años y que no se está protegiendo los derechos. Entonces, esa es la importancia. No ha habido realmente un debate con estas partes de esta conformación de las familias para que se escuche. Importante, la escucha también de los niños, porque a veces aquí hablamos entre adultos y dejamos de ver qué están viviendo los niños y las niñas en casa. Bien, vamos a ahondar este tema en un bloque siguiente. Yasmina, ¿alguien que quiera comentar sobre? Yo sí adelante, quisiera Jennifer. hacer unos comentarios. Pati, adelante. Me parece que no podemos decir que tiene que haber un sustento científico. Los delitos son conductas. No hay una investigación científica para un delito, primero. Uh-huh. La violencia se aprende y forma parte también de una cultura. Los hombres aprenden a ser violentos como parte de una cultura de qué es ser hombre en una sociedad como la nuestra, que es machista. Y segundo, la violencia familiar no fue creada para el tema de los niños. La violencia familiar fue construida como violencia de pareja. Era la violencia doméstica que las mujeres reciben mayoritariamente, yo te diré mayoritariamente. Yo tengo muchísimos años en este tema, soy fundadora de centros especializados, y yo te diré que si llegaba un hombre violentado, llegaban 50,000 mujeres violentadas. Es decir, ni siquiera tiene manera de ponerse en un tema como un porcentaje. El caso de las niñas y los niños, yo me he opuesto a que se considere violencia familiar. Tiene que ser otro tipo de violencia porque el Estado mexicano tiene la responsabilidad de cuidar a niñas y niños y por eso se habla del interés superior de la infancia. Es decir, incluso en la ponderación de derechos, las niñas y los niños están por encima de cualquier otra situación. Por lo tanto, yo creo que habría que sacarlo de este paquete. Para mí los niños y las niñas son víctimas todo el tiempo, cuando lo presencian, lo viven, los obligan a convivir y demás. Entonces, me gustaría un poco para aclarar conceptos. Yo soy abogada, entiendo que otra es psicóloga, pero pues a mí me ha tocado legislar también estos temas y creo que hay que partir que los delitos son conductas que la sociedad debe rechazar, pero no se basan en un sustento científico. Quizás la psicóloga se está refiriendo a un llamado síndrome que se empezó a utilizar también en contra de las mujeres, que tampoco tenía sustento científico, pero no es como tal, los delitos no se construyen de esa manera. Adelante, Jennifer.
Gracias. Sí, creo que abonando un poco a lo que comenta Patti, algo muy, muy importante es que la violencia vicaria es una denominación gramatical y por lo mismo no se necesita, ni se necesitará en ningún momento una acreditación científica porque no es una enfermedad como tal, como en algún momento se pretendía el tema del SAP. Entonces, el tema del SAP, que por supuesto ya en 4 oportunidades que se ha tratado de incluir en el Manual de Clasificación Internacional de Trastornos y Enfermedades Mentales, el DSM-5, igual no soy psicóloga y si digo algo incorrecto en esos términos me pueden corregir, pero pues en 4 oportunidades no ha pasado. Y por lo mismo que es un fenómeno, no necesita este sustento científico. Una vez más, nosotras en el Frente buscamos y con visibilizar esta violencia, lo que estamos buscando es que se entienda este tipo de violencia como una violencia separada de la violencia familiar, porque incluye muchos tipos de violencia. Puede empezar con una violencia familiar, pero va creciendo y va llegando a un cúmulo en donde hay estudios a nivel mundial que hablan que cuando un hombre violento, estamos hablando de un hombre violento, de una persona, de un hombre que es agresor en todos sus sentidos, porque también es importante recordar que una persona, un hombre que es agresor en todos sus ambientes, pero una persona que es agresora, un hombre que agrede a las mujeres de esta manera, es un tema que va creciendo y cuando tú decides romper este ciclo, empieza una violencia peor. Y esto es algo que no lo digo yo, no lo dice que gente que está dentro del Frente más bien, lo dicen todos estos estudios que a nivel mundial se habla de que el incremento de esta violencia se magnifica. ¿Por qué? Porque se le está quitando el control y el poder a una persona que está acostumbrada a violentar a la persona que tiene al lado. Y como bien dice Patti, el tema de la violencia doméstica y familiar en las mujeres es impresionante y es muy fácil caer en esta parte de invisibilizarlo. Es muy fácil querer meter a los hombres en este tema de la violencia vicaria con el pretexto de poder velar por el interés superior de los niños, cuando lo que realmente se está hablando, o sea, de lo que quisiera hablar es de una injusticia, una inigualdad, inequidad entre los hombres y las mujeres, que tampoco existe y sé que lo veremos en otro segmento, pero es importante entender esta parte porque no tiene razón para tener ningún sustento científico, que es lo que tú preguntabas, Marisa, para ahondar justo en esa parte. Bien. Para que se entienda, es un fenómeno que del que se ha hablado, del que se ha estudiado. Yo no soy abogada y no soy psicóloga, pero yo llevo desayunando, comiendo y cenando la violencia vicaria durante los 22 meses que llevo sin mis hijos y me considero yo una experta, al igual que todas las mamás que están dentro del Frente en este tema. Somos mamás que no estamos con nuestros hijos, ¿no? Entonces es importante que se entienda de esta manera. Y justamente estamos hablando de los hijos y pasamos al segundo bloque que lo nombré hijos rehenes de los padres, porque justamente se vuelven eso los hijos. Es decir, hace un rato, Jennifer, decías que la violencia vicaria es una de las expresiones más crueles y más dolorosas, yo agregaría, cuando a una madre le quitan a sus hijos, saben que los violentan, que no los van a poder ver quizá nunca más en su vida, pero los hijos finalmente son los que más lo padecen, son los rehenes, son los instrumentos que utilizan de una y de otra parte. Hay que decirlos, evidentemente las cifras de las agresiones de los padres hacia la mamá, hacia la madre, son muchísimo más altos, pero se dan ambos casos y eso es terrible porque el objetivo, además de ayudar a la madre y apoyarla, en fin, sería pues el cuidado de los hijos, la protección de los hijos, que son al final los que más sufren. Yasmín. ¿Cuál era tu pregunta, Marisa? Perdóname. De que los hijos se utilizan como rehenes, como instrumentos para los papás lograr objetivos de fastidiar, en este caso que es la violencia vicaria, a los padres a la madre. Sí, bueno, primero no hay que olvidar que los datos estadísticos se toman de las denuncias y las denuncias solamente son más aceptadas, igual así como el porcentaje, el 90% se les acepta a las mujeres, no a los varones.
Entonces también ojo con eso. Ahora, es también importante que se entienda que el tema con los niños es la violencia la están generando hombres y mujeres, independientemente de cómo se sientan, cómo se creen, cómo se imaginan o cómo se ven ante su sexo, hombres y mujeres están agrediendo a los niños. Casi es del primer lugar, digamos, la familia, que se supone que es el núcleo que debiese protegerlos, es a veces donde empieza la violencia, y esto lo ejecutan hombres y mujeres. Creer que solamente la mujer es la que los ama, la que no se recupera de un dolor, es una situación muy romántica, y caer en este tipo de fantasías que al final no está protegiendo a los niños, porque las mujeres también matan, violan, abusan y hacen también atrocidades. Y si decimos, no, es que el hombre lo hace más, la mujer lo hace menos, entonces disculpamos a uno y a otro. Aquí no se trata de ver quién lo hace más, quién lo hace menos. Aquí debemos entender que hombres y mujeres, en su rol de padre o madre o cuidadores, están abusando de los niños y niñas y adolescentes, están abusando de su poder parental para tomarlos como rehenes, para manipularlos, para aislarlos, para hacer una moneda de cambio, para otras cosas diversas, que no es proteger a los niños y las niñas. Y si se confunde al pueblo mexicano creyendo, fíjense, se dice que no vamos a acabar con el discurso del patriarcado, y lo que están haciendo es sumarse en un patriarcado hasta más retrógrada, porque entonces ahora resulta que solamente las mujeres aman, solamente las mujeres protegen. Bueno, entonces no queremos acabar con ese patriarcado y no queremos hablar de equidad. Bueno, entonces hagamos protecciones, hagamos leyes, hagamos trabajo en la cual vayamos a los códigos que deben de corregirse, en este caso la ley para derechos de niños y niñas adolescentes, los códigos de procedimientos civiles familiares, y realmente trabajemos para que esos juicios no sean lo que al día de hoy están siendo, sin efectos, no son tardíos, no protegen a los infantes, y dejamos de ver toda la responsabilidad que tiene la parte del sistema de procedimientos o la parte legal, y nos estamos enfrascando en quién es el menos agresivo, quién es el que menos violenta al niño, y entonces ya disculpamos toda una situación cultural, como bien lo dijeron, histórica. La víctima, y realmente lo que debe poner en medio y debemos ponderar siendo adultos responsables, es la infancia. Y en ese sentido debemos proteger y debemos revisar nuestros códigos actuales y ver cuál es la carencia, cuáles son las ausencias que están haciendo que estos hijos sean rehenes, que estos niños sigan atrapados en un Secofam 8 años, que no es posible. El tiempo de los niños en cuestión de crecimiento es un tiempo que no es igual al del adulto. El adulto podrá esperar una sentencia 2 años, 3 años, pero los niños en 3 años ya avanzaron a una adolescencia, ya dejaron la infancia. ¿Y cuál es el trabajo que estamos haciendo realmente para protegerlos? Estamos dividiendo y estamos viendo quién es el más bueno. Entonces, no vamos a lograr realmente la protección de los infantes con ese tipo de percepciones. Pati, bueno, yo tus comentarios considero que, perdón, Yasmín, tienes muchas confusiones. Creo que lo primero hay que dejar claro que no solamente te basa, cuando nosotros hablamos de los datos, no solamente hablamos de lo que se denuncia. Hay una encuesta que se llama Encuesta sobre la dinámica de las relaciones familiares en el hogar. Y esa encuesta da cuenta de la situación. Y en México es un fenómeno muy grave la violencia en el hogar contra las mujeres y las niñas. 7 de cada 10 mujeres sufren una forma de violencia en el hogar. Y 5 de cada 10 sufren una forma de violencia sexual. ¿Quiénes cometen estas violencias sexuales? Los hombres. O sea, yo creo que tenemos que empezar a decir que los delitos no se cometen invisibles. Hay un hombre detrás de un feminicidio, hay un hombre detrás de una violación, hay un hombre explotando sexualmente a una niña, a una mujer. Ahora, de lo que se trata aquí precisamente, cuando se habla de este tipo de violencia, es poner en blanco y negro la problemática de las niñas y los niños que viven en el hogar y que sí llegan a ser botín de guerra en un conflicto entre padre y madre. El problema es que todavía nuestros juzgadores, por eso hay que ponerlo en blanco y negro en la ley, no terminan nuestros juzgadores de comprender la magnitud
de lo que esta violencia que implica la separación, el retiro, la exclusión, implica para los niños y las niñas. Yo le he dicho, tenemos un principio que es el interés superior de la infancia. Un juez está obligado a conocer la situación de los niños y las niñas y tomar la decisión en donde la niña o el niño tienen mejores condiciones. Lo que no se vale es que para mantener el control, a pesar de estar divorciado, para mantener la sumisión, a pesar de estar divorciado, y aquí es bueno saber de datos, todavía las mujeres sufren feminicidio aún divorciadas. Para mantener esa situación, los niños se vuelven el botín. Y entonces yo utilizo esta presión continuamente para mantener ese control. Entonces yo creo que es importante que esto lo tengamos claro. ¿Quiénes son las víctimas? Pues por supuesto son las niñas y los niños, pero también las madres que al no aceptar este control, esta manipulación, esta sumisión, terminan siendo víctimas de esta situación. Y esto lo ves todos los días, no hay que ser tampoco tan científica, hay que tomar los datos de qué pasa en la realidad cuando los jueces determinan esta situación. Mira, yo tuve incluso a una mujer que peleó por la custodia de su hijo pequeño. Logramos finalmente, después de muchas cosas, que se le entregara. Y el día que se le iba a entregar, el hombre llegó al juzgado con una pistola y la asesinó. Así que no se trata de ver en blanco y negro, simplemente ver la realidad. Y en México esta problemática es muy grave porque hay una cosa que se llama machismo. ¿Por qué no les dan pensión alimenticia a las mujeres? No se lo dan porque según el hombre se va a ir a gastar el dinero con el otro y priva a los hijos de un alimento. En México solo 2 de cada 10 niños logran una pensión y eso es violencia. Gracias, Pati. Entonces, hace un rato... Hay que ver el panorama completo, nadie está defendiendo, pero sí es importante que tengamos claro cuál es la motivación de este delito. Gracias, Pati. Hace un momento tú hablabas justamente de los juzgadores y quiero preguntarle a Jennifer qué ha pasado por este proceso tan doloroso. Los padres utilizan todo lo que está a su alcance, poder, influencias, dinero. ¿Qué pasa justamente con los funcionarios públicos, con los jueces? ¿Entran a este proceso corrupto para beneficiar, en este caso que hablamos de violencia vicaria, a los padres? ¿Es muy frecuente que ocurra esto, Jennifer? Sí, es muy frecuente. Lo que hemos estado viendo es que la violencia vicaria no es una violencia que ataca o afecta necesariamente a un nivel socioeconómico en específico. Nosotros estamos hablando de poder económico y control en cualquier nivel. O sea, sabemos que vivimos en un país en donde el piso no es parejo y en donde cualquier cosa un poco más arriba en tema de control o de poder o de conectes o de conocer a alguien genera un ambiente propicio para poder tener este tipo de acercamiento con estas autoridades e instituciones para poder corromper a estas mismas personas, ¿no? Tenemos una lista enorme de jueces, ministerios públicos y peritos que se han prestado a formar parte de esta corrupción y a lucrar con el dolor de nuestros hijos, porque al final del día es lo que hacen, ¿no? Y creo que de las únicas cosas que se menciona o que de la que habla la psicóloga Yasmín en tema que para mí es relevante es obviamente el daño que se le hace a las infancias en esta violencia, ¿no? Es importante también definir que la corrupción que están usando las mismas instituciones que se supone que fueron creadas para proteger a la mujer, que son estos centros de justicia para las mujeres, y por algo existen todos estos lugares para poder de alguna manera denunciarnos falsamente, porque también es algo muy importante la violencia vicaria. La violencia vicaria siempre viene acompañado el 95% de las veces por una denuncia falsa. Denuncias que no proceden, que tenemos sentencias absolutorias o que ni siquiera empiezan a tomar su camino porque únicamente lo usan como una arma
para poder de alguna manera alejarnos legalmente de nuestros hijos. Es decir, agarran lo penal para abrazar lo familiar cuando realmente esto es algo que se debería de revisar en el tema familiar. Lo que está sucediendo también es que los mismos jueces, cuando nosotras llegamos con nuestra denuncia previa de violencia, avisándole al juzgado familiar que existió violencia, que nos atacaron, que nos violaron, que hubo un intento de feminicidio, porque hay absolutamente de todo, hacen caso omiso y entonces ponen, como decía Patti, a los niños en las manos de las personas que nos agredieron a nosotros y que agredieron a nuestros hijos, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una corrupción terrible y la violencia vicaria, nosotras como movimiento, como grupo, como colectiva, como fundación, como asociación civil, que estamos pronto por ser, no somos un grupo de personas que ni que está en contra de los hombres y ni que dicen tampoco que no hay mujeres que no pueden causar daño, por supuesto que las hay. Creo que nos ha tocado la parte más fuerte de quitarnos este amor romántico, como decía la psicóloga, porque no vivimos en un amor romántico y no vivimos en una situación así, sabemos exactamente las violencias que estamos viviendo y no deslindamos de cualquier mujer que pueda ser violenta y que pueda agredir a sus hijos, por supuesto que existen. Lo que ella menciona particularmente es otra violencia, no es violencia vicaria, simplemente así, ¿no? Gracias, vamos a un corte rapidísimo y volvemos, no se vaya, esto es A Fondo. Gracias. Gracias por continuar con nosotros, esto es A Fondo con el tema violencia vicaria. Y entramos de lleno al tercer bloque, pero permítanme antes decir, porque hoy pues se sumó otro congreso estatal, ya son 18 congresos estatales pues que reconocen ya la violencia vicaria, que han modificado la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En algunos casos con algunos vacíos, no todos pues están en el Código Penal, no se incluyeron en el Código Penal y Civil por el momento, pero seguramente esto es un avance porque hay este grupo de mujeres, estos colectivos que encabeza Jennifer, por ejemplo, que es una de las que encabeza, que ha ido pues desde hace ya un buen tiempo trabajando para lograr esto y finalmente ya son 18 congresos estatales que reconocen, quizá no tanto que tipifican como delito la violencia vicaria, pero que ya reconocen este tipo de violencia, ¿no? Eso es una buena noticia, Patti. Sí, sin duda alguna es una buena noticia porque al considerarlo una forma de violencia, tanto las fiscalías como los juzgadores están obligados a revisar la situación si esta conducta hay. Hay algunas personas que piensan que las leyes de acceso a una vida libre de violencia no son tan relevantes, están totalmente equivocados. Incluso el Código Penal de Procedimientos Penales te remite a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para que puedas basar tus investigaciones en esta situación. A mí lo que me sigue preocupando más y en relación también a lo que se comentaba aquí, hemos estado insistiendo en la Cámara de Diputados, senadores, que separen los códigos de procedimientos familiares de los civiles, porque no podemos seguir con una legislación donde se llevan los casos familiares que son tan largas. Hay un procedimiento familiar que es muy resumido, es muy breve, que pone encima el interés superior de la infancia, que tutela los derechos de niñas, niños y en este caso de las mujeres, para que efectivamente puedan acceder a la justicia. Sin embargo, pues ojalá y nos ayude este programa, por favor, debe de ser una exigencia. Es ridículo que en México una pensión alimenticia tarde de 7 a 14 años, es absurdo que una custodia puede estar durante muchos años peleándose sin que tengamos un resultado. Entonces necesitamos separar esos procedimientos para que efectivamente exista la protección más amplia para niñas y niños y exista la protección más amplia para que la familia no se vea afectada en el caso de separación, divorcio o demás. Entonces creo que es la gran oportunidad para hacerlo y bueno, pues ya con estos cambios creo que el Ministerio Público, los jueces están obligados a considerar estas situaciones
siempre se han presentado. Quienes las han disminuido son ellos. No quiere decir que no pudieran tomar medidas. Para eso están las medidas de protección y las medidas cautelares, para poner a salvo la situación de niñas y niños, poner a salvo la situación de la familia, pero pues no lo hacen. Yo creo que hay que hacer un llamado a nuestros jueces, fiscales, policías, que den la protección necesaria y sobre todo las medidas para que la familia no sufra que yo le llamo pues casi es un calvario. O sea, estar peleando la situación de tus hijos, estar viviendo en este drama, cuando podría resolverse a través de procedimientos amistosos, mucho más sencillo, y colocando sobre todo a las víctimas en primer lugar. Pues vamos a este tema, el tercer bloque, desigualdad legal. Y quiero decir antes de darte la palabra, Yasmín, en tu presentación solo dije psicóloga clínica y forense, eres perito en psicología infantil del Tribunal Superior de Justicia y directora de SIAME, Servicios Psicológicos en América Latina. Entonces, yo quiero preguntarte, Yasmín, ¿hay desigualdad legal al considerar que los hombres son los únicos o son los que más cometen violencia hacia las mujeres Perdón. ¿Hay desigualdad legal? Pues mira, como ahora ya se está haciendo como una aplicación obligatoria para los jueces aplicar perspectiva de género, se está dejando a lado la perspectiva de infancia, que otra vez es el centro de los niños y las niñas y adolescentes. Ya hay sentencias, obviamente así como tienen datos, claro que también tenemos datos, obviamente, y expedientes de sentencias ya que sobrepasan, digamos, la lógica porque están en esta situación de perspectiva de género, y lo que se está siempre dejando a lado es la protección de los infantes. Ahora, también hay deudores alimentarias, y así como la Constitución lo marca, y no son datos inventados, la Constitución lo marca, hay una igualdad de obligaciones de crianza de hombres y mujeres. En ese sentido, así como se exige a los hombres que den un dinero que es correcto, finalmente tienen que aportar, también las mujeres en caso de no tener la guardia y custodia. Sin embargo, pareciera que todo este discurso queda para que la mujer finalmente, pues ya si se le pide, obviamente, pensión alimenticia, ya sea una agresión. Si el hombre ya quiere ver más a sus hijos, sea una agresión. Si el hombre ya demanda guardia y custodia, sea agresión. Y se está perdiendo realmente, o se está dejando de ver primero otra vez el eje principal, que son la infancia, y que hombres y mujeres o papás, cuidadores, tienen la obligación y no están ellos por encima de los derechos de los infantes. No hay forma de que estén, y no se puede considerar una vez más que solamente un sector de la población es quien va a cuidar a los niños, porque al final también esos niños son violentados, abusados por estas mismas madres o abuelas o tías. Entonces, hay otra cosa importante. Esa referencia de la encuesta nacional sobre dinámica de relaciones de hogares en DIREM, es importante que sepamos que se encuesta a niñas a partir de los 15 años, es decir, otra vez se vuelven a visibilizar los datos de los varones, niños y adolescentes. Simplemente la encuesta de victimización en VIPE, que además es la última que ha hecho en el 21, ni siquiera tiene el rasgo como tal o el rubro para identificar y tener preciso los datos de violencia infantil. Entonces, no estamos contando realmente con encuestas y con datos reconocidas, o sea, porque uno se puede inventar sus encuestas online, pero encuestas realmente reconocidas por el gobierno en México, que tengan esa periodicidad y que tengan esos años de hacerlo, que primero esté realmente registrando, identificando la violencia que viven los niños y las niñas directamente. No hay realmente una relación en el hogar que también se contemple a los varones. Entonces, debemos entender que el eje, siempre que hablemos en materia de infancia, debe ser la perspectiva de infancia. Nunca vamos a poder ponderar un derecho de un infante por abajo del derecho de los adultos. Y eso es lo que se pretende, y se pretende creer que solamente, ¿no?, un sector va a poder proteger, o que solamente las obligaciones son en este caso de los varones.
Entonces, de alguna forma, estamos haciendo más bien un discurso retrógrada, más machista del que se supone que están queriendo quitar, porque además no podemos tampoco olvidar las responsabilidades culturales, educativas, que tiene que ver mujeres y hombres en la crianza, y que al final las mismas historias nos dicen que quien educa, ¿no?, son las mujeres. Entonces, bueno, si vamos a erradicar un sector, algo, una ideología, una creencia, una cultura que no está ayudando para el avance de la sociedad, debemos mirarlo desde todos sus ejes y debemos realmente trabajar en protección de los más vulnerables. En consecuencia, hoy día en los juzgados hay una desigualdad. A veces parece que el primero que pega, pega dos veces, ¿no? Que el que tiene más recurso económico para tener mejores abogados, pues es el que va a tener mejores recursos para obstruir el proceso. Parece ser que si el juez también, que son personas que también tienen sesgo, que si esa persona cree en una cosa o en otra, también puede favorecer. Entonces, tenemos diversos factores que al final obstruyen, se vuelve más lento un proceso, y otra vez los niños van a quedar y siguen quedando al día de hoy, aún con esta propuesta o aún con esta idea, van a seguir quedando victimizados y de manera, es más, revictimizados, más para terminar. Una, primero por su vulneración de edad, ahora ya de entrada, y la otra porque son sujetos dependientes del cuidado de los adultos. Quien los violenta somos los adultos. No, o sea, eso hay que entenderlo. Entonces, no podemos creer que una propuesta que hoy no tiene relevancia en los códigos penales, no es aplicable, va a poder erradicar realmente la violencia hacia los niños, las niñas y las mujeres. No se está atacando las desigualdades que estamos promoviendo desde la misma economía, cultura, sociedad, y que provocan diversos hechos victimizadores. Así es que sí hay una desigualdad por diferentes circunstancias, y los más perjudicados siempre son los infantes. Hay una cantidad de mensajes muy larga, lamentablemente por tiempo no podemos leerlos todos, pero pues ahí estarán para que ustedes los revisen y si gustan contestar. Leeré algunos mensajes del público que nos está escuchando aquí a través de Mega Noticias MX. Flor de Nopal: basta de usar a los niños como testigo por poner límites a la violencia. Un agresor jamás será buen padre, lo dice Miriam Santillán. Dinora Martínez: queremos a nuestros hijos libres de sus agresores. Fernando Miranda: la violencia familiar ya incluye las violencias de las que habla. No sé a quién se refiere. No queremos falsas denuncias de los agresores tampoco. Cuando la separación es solo del padre, ahí no hay daño al menor. Los hombres sufrimos obstrucción del vínculo y es la herramienta más usada por muchas mamás. Esto lo dijo Fernando Miranda. En fin, que hay una cantidad muy extensa de mensajes. Bueno, yo traté de buscar justamente cifras, estadísticas sobre esto de la violencia vicaria, y la verdad es que no hay. La única información que encontré, la cifra, es que en el 86% de este tipo de violencia donde son utilizados los hijos, los cometen los hombres hacia las mujeres. Mi pregunta es, ¿qué pasa con ese porcentaje? Si esta cifra es real, porque no hay claridad de estadísticas ni nada, ¿qué pasa con ese porcentaje de hombres que también son víctimas de esa misma violencia? Es decir, que las mujeres utilizan a los hijos para dañar a los hombres. Jennifer. Claro. Ese porcentaje nosotras como Frente no lo validamos, o sea, de hecho no sabemos ni siquiera de dónde salió. Lo presentaron las legisladoras, sí, en el Congreso de la Ciudad de México cuando presentaron la iniciativa, ¿no? Así es, sí, pero nosotras como Frente no sabemos de dónde salió ese número, porque no podríamos ni siquiera validarlo. Y lo que sí podemos decir es, una vez más, la obstrucción parental de hombres, de mujeres con sus hijos no es no es violencia vicaria, es una de las violencias dentro de la violencia vicaria.
Por supuesto que hay mujeres que obstruyen el contacto de los papás con los niños y hemos aprendido que hay 3 razones por las cuales lo hacen, 2 o 3 razones. La primera, por supuesto que el tema de la pensión alimenticia, conocemos, creo que todo el mundo conocemos, mujeres que dicen no puedes ver a tus hijos porque no pagas la pensión. No, nosotras creemos que es derecho de los niños convivir con mamá y papá mientras sean papás y mamás responsables, sanos y presentes en todos los sentidos, ¿no? Nosotras estamos a favor de las custodias compartidas con los papás y las mamás sanos también. No queremos nosotros compartir una custodia con una persona que nos agrede y que pueda agredir o que agredió a nuestros hijos. También es importante. El tema de regresando a las razones por las cuales las mujeres hacen o pueden hacer esto, la pensión alimenticia es una violencia terrible que se invisibiliza en su totalidad. El hecho de decir también hay mujeres que son deudoras, por supuesto que sí. También hay mujeres que deberían de pagar pensión, claro que sí las hay. Nosotros en ningún momento estamos diciendo que no. Lo importante es que se entienda que la violencia económica cuando empieza y cuando una mujer alza la voz y denuncia esta violencia económica, la amenaza y la venganza es con los niños. Una vez más, usan este tema de la pensión alimenticia para podernos hacer daño. No lo pagan porque piensan que nos lo vamos a gastar nosotras, que lo vamos a usar nosotras, y al final del día esta violencia se llama abandono de hijo, es un delito en contra de los niños, y el que se minimice de tal manera como para decir, pues las mujeres también lo hacen, es completamente taparnos los ojos y estar ciegas a un tema que es muy importante. Una mujer que sufre de violencia económica tiene que tener 2 o 3 trabajos para poder solventar todos los gastos de los niños, y no es que pueda voltear y decirle a el papá, porque el papá es un papá irresponsable. Una vez más, estamos hablando en esta violencia que son hombres que son agresores, irresponsables en todo el sentido. Hay hombres que pueden ser maravillosos y hasta el hecho de tener que decirlo de esta manera hace que una vez más tengamos que poner al centro al hombre en una violencia que es una violencia hacia las mujeres. Hay mujeres en México, que también es muy importante y de lo cual no se habla, que huyen de su agresor porque no les permiten levantar una denuncia, porque no les creen, porque los golpes no se ven. Entonces, en vez de irse por la vía legal, huyen con los niños. Estas mujeres, por supuesto que las vamos a proteger y las vamos a cuidar, y vamos a cuidar a sus infancias. ¿Por qué? Porque están siendo agredidos por una persona que los ha agredido durante toda la vida, ¿no? Entonces, por supuesto que pueden haber este tipo de situaciones, pero es importante también entender el contexto, ¿no? Entonces, y yo sí quiero regresar un poco al tema de la desigualdad, porque creo que no se contestó de manera correcta. Esta violencia, este tipo de violencia es una medida especial de carácter temporal. Es decir, cuando llegamos a un equilibrio y cuando llegamos a una igualdad y una equidad entre hombres y mujeres en el país, se podrá hablar de poder también tener un tipo de violencia similar o con características muy parecidas a lo que es la violencia vicaria para los hombres. Mientras tanto, bien, no, porque tenemos que nosotros también respetar y recurrir a, por ejemplo, el artículo 4 de la CEDAW, que habla justo de este tema de la igualdad formal. Y también hay un tema importante: el Estado mexicano tiene que defender a las mujeres, a los niños, son estos grupos vulnerables y tienen que defenderlos de alguna manera. Es parte de los tratados internacionales. Esta musiquita significa que nos vamos a corte, Jennifer, perdón. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato. Gracias. Pues gracias por continuar con nosotros a fondo con el tema violencia vicaria. Estamos prácticamente en la recta final, podríamos alargarnos unas cuantas horas para hablar sobre este tema. Así es que vamos a las conclusiones, 1 minuto cada una de ustedes para aportar algún tema que les haya quedado pendiente de decir. Adelante, Pati Olamendi, te escuchamos. Muchas gracias, Marisa. Bueno, yo creo que sí es importante conocer los datos. En México, casi el 40% de los hogares mexicanos están jefaturados por una mujer. Viven con el único ingreso que es el de las mujeres. Cuando un juez falla una pensión en contra de una mujer, no sé por qué lo hace. Porque regularmente las mujeres son proveedoras en nuestro país.
Tendría que ser algo muy extraordinario, así que dejemos de defender a los señores que no pagan pensión y no cumplen con sus obligaciones. El otro tema tiene que ver con lo relativo a de quién ejerce la violencia en el hogar, incluso contra las niñas y los niños. Están muchas encuestas, está incluso los estudios de Redim, la Red de Protección a la Infancia, que sería bueno que se conocieran, pero pongo algunos datos en simplemente, de cada 10 asesinatos de mujeres, 1 es una niña. El 50% de niñas y niños que han sufrido violencia sexual lo han sufrido a manos del padre o el abuelo. Digo, pongo esto porque no se trata ni de excluir ni de incluir, se trata de que veamos las cosas como son. Y hay desigualdad porque las mujeres no tienen regularmente acceso a la justicia, porque no tienen dinero para pagar un montón de abogados que siempre se tienen que pagar. El que tiene regularmente dinero es el hombre. Y segundo, hay más empatía con los hombres que con las mujeres. Está comprobado cuando una mujer maltrata a un hijo, cuando una mujer violenta, ella sufre doble vez la condena de la que hubiera sufrido un hombre cuando lo hace. Entonces, gracias, Pati. Sí hay una desigualdad evidente, clara, total. Y pues yo creo que no es momento de defender a quienes han sido tan irresponsables toda su vida. Muchas gracias, Pati. Adelante, Jennifer. Gracias, Marisa. Yo nada más quiero hacer un llamado a la sociedad en general para no ser cómplices de esta violencia. Creo que es muy importante recalcar, y lo hemos dicho en la mayoría de los lugares en donde nos presentamos y donde platicamos y donde hemos tenido oportunidad de exponer de esta violencia, que los niños son los más afectados por esta violencia y lo estamos viendo ahorita. Pensábamos que existía un tipo de violencia con el que iban a regresar los niños cuando regresaran con su mamá, y estamos viendo que es 500 veces peor, realmente peor de lo que estamos nosotros o de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, invito y por favor exijo que la sociedad no sea cómplice. Nuestros niños, además de ser el futuro, tenemos que todos cobijarlos de alguna manera, y cualquier persona que pueda malinformar, desinformar, no hablar de manera correcta, de manera directa de esta violencia y no realmente ponerlo sobre la mesa, estamos siendo cómplices una vez más de que se sigan agrediendo a nuestras niñas y a nuestros niños, y una vez más un agradecimiento y un reconocimiento a todas las mamás que viven violencia vicaria y que son sobrevivientes de violencia vicaria y que todos los días están viviendo y luchando sin sus hijos con ellas. Gracias. Pues cierras, Yasmín, adelante. Gracias por el espacio, muchas gracias. Y bueno, nada más para comentar, también Redim, también, como lo mencionaron, manifiesta que solamente en los primeros meses del año 22 hubieron 1,272 muertes de niños, de los cuales el 60% eran varones. Y bueno, solamente dedicarle a la gente que nos va a ver que las violencias se ejercen por las personas. No podemos cometer este tipo de sesgos de buenos y malos. Siempre los más necesitados y vulnerables, y el único grupo que debe ser siempre por encima de los adultos es los niños, niñas y adolescentes. Esta propuesta de ley, estas modificaciones que aún en Ciudad de México hoy no son delito, no son aplicables, no están realmente protegiendo ni a los niños en primer lugar, ni a las mismas mujeres, porque no se está trabajando las desigualdades que genera simplemente el Estado o el sistema, y se está creyendo que con una ley que no va a ser así, no, ya lo están ellos mismos diciendo, ni siquiera es efectiva. Nada más recordemos, hay 3 leyes por decir como especiales. Hay una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, hay una ley obviamente de acceso a las mujeres para una vida libre de violencia, y hay una ley general para la igualdad entre hombres y mujeres, y ninguna de esas leyes ha podido erradicar la violencia que tenemos en México. ¿Por qué? Porque los orígenes y lo que está provocando esas desigualdades no se tocan, no se hablan, no se revisan. Así es que esta propuesta de ley pues finalmente es una propuesta victimizadora, es una propuesta que no protege a niños y a niñas, y lo estamos viendo con las cifras de que no habrá ninguna reducción ni por la población ni por ningún tema en especial que nos compete el día de hoy. Gracias por el espacio, Marisa. Muchas gracias, y muchas gracias a Pati Olamendi, a Jennifer Schaefer y a Yasmín Motelier. Pero sobre todo, muchísimas gracias a usted por haber estado con nosotros, y recuerden, no se vaya porque llega ahora Joely Ramírez con su información muy puntual, y hoy que venimos
uniformadas. Adelante. Como lo marca el protocolo, casi. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Vamos a platicar precisamente de la crisis de los desaparecidos. ¿Hasta cuánto van a hacer las autoridades para detener esta crisis de violación de derechos humanos? Por supuesto, también el tema de que las fiscalías no hacen lo necesario para comenzar esta búsqueda y localizarlos, con vida o sin ella. Muy interesante, nos quedamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a hacer una muy breve pausa, ya volvemos.